Okay, hello everybody. Hola a todos, bienvenidos. This is going to be our next space. Este va a ser nuestro siguiente espacio to explain another very important topic, para explicar otro tema muy importante. So as it comes here in the order of all the collection of videos we're doing, en esta colección de videos que estamos haciendo, un tema muy importante, so to refer in order to language learning, con respecto al aprendizaje de este idioma, it goes in order to express what the WH questions are. Hablemos hoy de las preguntas tipo WH. They are called just WH questions, denominadas simplemente así, WH questions, because most of them, porque la mayoría de ellas empiezan con WH, right? There is one is not in that order, hay una que no está en ese orden, pero en todo caso hace parte del grupo. So these questions are very general, de estas preguntas que son generales, and they are very important in the order of we are asking and requiring for information, cuando requerimos información. So we're starting, ¿no? In here with the WH questions. Empecemos por entender que algo importante con todo lo que estamos aprendiendo de vocabulario and we're obtaining, ¿no? Everything we are learning, con todo lo que estamos aprendiendo, it comes in the order of the WH and all the vocabs y todo el vocabulario. It must be not translated directly. No debe ser traducido de manera directa. Right? So, cuando aprendemos un idioma, cuando vamos de un idioma a otro, debemos procurar evitar las traducciones directas. So, we're going to try to avoid literal dictionary translations, porque si bien los diccionarios y los traductores son una excelente ayuda, pueden también hacer que malinterpretemos algún término, right? So, we're starting, for example, with this one. Empecemos, por ejemplo, con esto. The way we say what. Si entendemos que what no se traduce directamente como qué, sino que nos solicita una información, and it refers, and here the information is required, y la información que se nos solicita es to identify, identificar algo o alguien, right? We are going to consider what is not a literal translation. Vamos a considerar que what no tiene la traducción directa del qué, right? Porque cuando preguntamos what is your name, no estamos preguntando qué es tu nombre. And of course, y desde luego, cuando traducimos what is your name y decimos cuál es tu nombre y nos remitimos entonces al diccionario, buscamos cuál y nos aparece which. Pero nadie dice which is your name, actually. Nadie lo pregunta de esa manera. Well, actually, because which, de hecho, porque which no se utiliza para identificar, sino para pedirle a alguien que escoja, choose. And yes, of course, we cannot choose our name yet. Y claro, desde luego ya no podemos escoger nombre, right? Sin embargo, alguien me preguntó, ok, teacher, but actually, pero de hecho yo puedo escoger el nombre de mi avatar or something like that en un videojuego. Yes, of course, claro. Por eso en los videojuegos se dice choose your avatar, choose your name, porque pueden ustedes crear uno nuevo, so you can choose it, pueden elegirlo, right? That is the real difference. Esa es la verdadera diferencia, right? Entonces no debemos considerar que what es exactamente qué, ni que which es exactamente cuál, sino que what se nos pide la información de la identificación. En cambio, which se nos pide elegir something, right? Y yo siempre doy el mismo ejemplo. So as you have three cars in front of your house, si hay tres autos enfrente de su hogar, and dice like, hey, which is yours? ¿Cuál es el tuyo? Right? So you can choose it. En cambio, what, so what is the problem? ¿Cuál es el problema? O qué pasa? So it goes like to identify the problem. Which, so it's going to be choosing. Bien, otro de los WH questions que es también muy importante es when. When is given to ask about the time. When se considera para preguntar sobre el tiempo, right? When, cuándo es una posible interpretación, right? En qué momento, a qué horas, etcétera. So all the possibilities you have to ask about the time, todo lo que ustedes consideren para preguntar sobre el tiempo, that is when. Ese es when. And it can be considered even if you have longer phrases, incluso si en español tienen frases más largas. So all the way when also is very possible, when es posible para hacer esa interpretación. Bien, another one is where. Otro de estos WH questions es where, right? Where does not refer to the literal translation donde. Where no se refiere a la traducción literal donde, right? Especialmente porque en Colombia, en todos los acentos de Colombia, we're considering where, el término donde, se ha malinterpretado y se está utilizando recientemente para todo, ¿no? Es muy posible encontrar que alguien diga, por ejemplo, tengo una tarea donde tengo que escribir, right? It's like, well, en la perspectiva del origen del idioma, en la definición propia del término donde, no se utiliza así, porque la tarea no es un lugar, right? Donde debería ser considerado en español solamente
para aquello que se refiere a lugares, right? ¿En dónde estás? ¿Ya? En donde nos encontramos la última vez, right? Etcétera. Estoy en donde nos conocimos. Ok, so donde it refers a place, un lugar, pero no debe ser utilizado para frases como nos dieron una conferencia donde nos dijeron, right? Actually, conference no es un lugar, right? Or it comes, for example, hay una teoría donde dice, imposible, la teoría no es un lugar. Entonces, si tenemos este error en español, es muy probable que al traducirlo como where, en inglés sea ininterpretable. So it's impossible to understand, es imposible de entender. Y yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Consideren la situación de alguien que ha vivido toda su vida, por ejemplo, en Noruega, ¿no? So just Norwegian, el idioma materno noruego. This person learns English. Esta persona aprende inglés y está viajando por América, right? As you say something in English, si ustedes dicen en inglés algo para esa persona, and you say, for example, esto de la teoría, right? This is a theory where they say, or this is a theory where they say, es una teoría donde dice tal cosa, the person is not going to understand it. La persona no lo va a entender, right? Because of course, there is not an Spanish parameter, no hay un parámetro en español con acentos latinoamericanos que le indique eso. Entonces, where it's going to be referring only for places, exclusively for places, donde se va a referir y where también exclusivamente para lugares. Ahora bien, si ustedes lo utilizan así en español, les pido por favor empiecen a considerar el término donde de manera exclusiva para los lugares y eso va a evitar malos entendidos con inglés, right? So we're going to have this one as we say where. Well, that is another one. Bien, hay otros. We have, for example, who, right? As this who refers people exclusively, right? Exclusivamente cuando preguntamos por una persona o varias, diremos who. So that is why I am asking, please do not translate literally. Por lo mismo, nuevamente, les pido no traducir literalmente porque esto puede ser quién o quiénes o a quién o a quiénes, ¿ya? Even sometimes de quién o de quiénes, when you say de quién estamos hablando or something like that, so we're going to have who, right? Because it refers people, porque se refiere a personas, right? So it comes a double-edged question. Uno muy cercano es whose, right? Y aquí un dato importante, whose refers possession or property over something, posesiones sobre un objeto, right? Sobre un lugar or something, so I can say whose. Se puede entender en ciertas traducciones como de quién es esto o a quién pertenece, de quiénes a quiénes pertenece, but all the way no literal translation, pero como les decía, no traducciones literales. So we're going to try to understand them, sino que vamos a entenderlo desde su significado en inglés también. So it comes like whose when I'm speaking about possession over an object, cuando hablo de posesión sobre un objeto, so I need to know who the owner is y quiero saber quién es quien posee ese objeto, right? ¿Quién es la dueña o quién es el dueño? So I'm going to ask whose. Very important. You see, this is who, muy importante, noten que ese es who, pero con esta partícula s, right? Actually, de hecho, en inglés, as you have the particle s, cuando tienen la partícula s, right? Ese sonido, right? It's really common to be speaking about the way, es muy común para referirse a posesiones. Por eso, y haciendo un paréntesis aquí, cuando ustedes dicen, por ejemplo, Fabius book, ¿ya? Se refieren al libro que le pertenece a Fabio, right? The Fabius Book, el libro de Fabio, right? Entonces este sonido S, right, que es en inglés de hecho muy fuerte al final, right? This Fabius Book, este sonido S representará posesión, entre otros, ¿no? Porque también a veces es plural, ¿ya? Say books. También a veces es el modo corto del verbo to be, is, ¿ya? Y a veces es el modo corto del verbo to have. Pero bueno, para este pronombre, para este sí, específica regla, tendremos otro video más adelante. But right now, pero por ahora, we can consider the sound S. Podemos considerar que el sonido S is really common in the order of position. Es muy común con respecto a las posesiones o a los objetos que posee alguien, que tiene alguien, right? Now then, ahora bien, there is something we can consider an archaism. Hay algo a lo que podemos considerar un arcaísmo. It comes whom. Whom lo consideramos arcaísmo, es un término que ha caído en el desuso, right? Very similar, there are lots of words in Spanish. También hay muchos términos del español que han caído en el desuso, ¿no? Cuyo, por ejemplo, cuyo, cuya, cuán también, right?
So, nadie dice, él es el profesor cuya explicación fue muy clara, ¿no? Sino, él es el profesor que explicó claramente, or something like that, right? Tampoco dicen cuán. Ya en muchos acentos de Colombia, por ejemplo, nadie dice cuán. ¿Cuán a menudo viajas? No, sino qué tanto viajas, right? O cada cuánto, right? But actually this cuán, it's been disappearing. Entonces así también hay términos en todos los idiomas del mundo. Whom es uno que ha caído en el desuso en inglés, right? Pero se utilizaba originalmente, everybody, para expresar o preguntar por sobre quién recaía la acción de la que se está hablando, right? So we can say just object of the action, objeto de la acción, right? For example, por ejemplo, yo podría llegar a un grupo en el que siento que están hablando de alguien, pero no sé de quién están hablando. Entonces podría preguntar, hey, whom are you speaking about? Speaking about. Speak about es hablar sobre alguien, right? Speak about. Ups. Hablar sobre alguien. Speak about es hablar sobre alguien. Bien. Entonces, whom, sobre quién está recayendo esa idea de hablar, right? So, whom are you speaking about? Yeah. Desde luego, como les digo, es un arcaísmo, ya hoy en día nadie lo dice, entonces es muy común encontrar que digan simplemente sí. Hey, who are you speaking about? Yeah. Entonces, whom ha caído en el desuso. Sin embargo, para quienes estén siguiendo literatura, que estén leyendo algún autor en inglés, para quienes tengan referencias como textos religiosos, right? Y para quienes sigan, por ejemplo, noticias escritas. La prensa escrita, los periódicos suelen utilizar el término whom para hacerlo más claro. Entonces, en esos tres contextos es probable que ustedes encuentren más el término whom, right? Bien. Okay, there is another one. A ver, hay muchos otros, right? We're going to have, for example, the way of why. Why everybody is asking for a reason or something, you know? Why pregunta la razón de algo, right? So it's very possible you translate it. Es muy probable que lo traduzcan como ¿por qué? Right? Why? It's about the reason. But here's something very important, pero aquí algo muy importante, and it's what I want to enlighten the difference. Quiero resaltar la diferencia entre why, la razón de algo, and what for, the objective, el objetivo, right? So, for example, así por ejemplo, si yo pregunto ¿por qué estudias algo? Es muy diferente de que yo pregunte ¿para qué lo estudias? Right? Si yo pregunto ¿por qué compraste eso? It comes very different. I ask ¿para qué lo compraste? Right? So, the very first one is the reason. El primero es la razón y tiene que ver, por ejemplo, con la causa, ¿no? And the very second one, y el segundo, tiene que ver con el objetivo, que será la consecuencia o lo que se busca lograr. It is very different. So, la utilidad, por ejemplo, de aquello que has comprado. ¿Por qué compraste eso? Porque estaba en descuento. Dos por uno. Oh, that's pretty good. That is a great reason. Es una gran razón. And what for? ¿Y para qué? Oh, just to unpeel the potatoes para pelar las papas, right? Entonces, great, actually. Y entonces es muy importante que hagamos esta diferencia y yo la quiero resaltar aquí porque pruebas muy importantes como la prueba PISA, por ejemplo, se encargan de medir el nivel de interpretación que hagamos sobre un texto, por ejemplo, y la forma en que entendemos una pregunta, right? Así que por favor, no confundir el por qué del para qué, right? Y ya en inglés, por ejemplo, para pruebas internacionales, no confundir why con what for. So the very first one, puesto que el primero, why is the reason, es la razón. Meanwhile, what for, mientras que what for es el objetivo, lo que se busca con ello, right? Well, what else we can have in here? ¿Y qué otro podemos agregar aquí? Bueno, queda el último, el que les mencioné. How, right? This how no tiene el orden de WH, pero tiene las dos letras dentro de su pregunta. How everybody refers the way of a manner. Se refiere a la manera o el modo de algo, right? Se entiende o se traduce a veces como eso. ¿Cómo? Right? As we say, for example, hey, how are you? ¿Cómo estás? Right? Pero también puedo preguntar, how are you as the way you are, right? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Etcétera. So all the way, ¿de qué manera? It's going to be how. How, de hecho, right? It's addable. Ustedes pueden agregar how a casi cualquier cosa, por lo menos a cualquier adjetivo. You can say, for example, how big para preguntar en qué medida algo es grande. I can say like, how big, yeah? ¿Qué tan grande es tu casa? Right? For example, how big is your house? ¿Qué tan grande es tu casa? Pero noten que aquí, en nuestros acentos, suena más fácil decir how big, qué tan grande,
pero originalmente se decía cuán. ¿Cuán grande es tu casa? Right? So it comes the way I say, es el término, esos son los términos a los que me refería. So it's just like how, de qué manera, en qué medida o cuán. Cuán ha desaparecido, pero tenemos esas otras formas de decirlo, ¿no? How big, cuán grande, qué tan grande. How often, por ejemplo. As you say how often or how often, right? It refers qué tan a menudo o cuán a menudo o qué tan seguido, right? We can ask how y cualquier adjetivo y casi cualquier adverbio. Even, incluso, es el origen de how many, que se refiere al contable cuántos o cuántas, y más adelante tendremos también un video para explicar la diferencia entre how many and how much, que se entiende para los objetos no contables, right? Cuánto o cuánta, right? Pero entonces noten que el how no solamente representa cómo, sino en qué medida o de qué manera algo es, ¿right? Y podemos agregar características. Big, podemos agregar adverbios, often, o podemos agregar expresiones de cuantía como many and much. So that way, así entonces, how it's going to let us know, how nos va a hacer saber entonces in what way o de qué manera something is, right? Algo es. And all of this, everybody, y todo ello, my students, se refiere entonces a los WH questions, las preguntas tipo WH. In fact, de hecho, these WH questions are not past, present, or future. No están específicamente en pasado, ni presente, ni futuro, but they are in a general perspective vocabulary, sino que son de una manera general, desde una perspectiva general, vocabulario. So we can add them, podemos agregarlo a cualquier tiempo, past, present, future, en su modo simple, continuo, perfecto, como los tiempos que hemos visto en la seguidilla de videos que hemos tenido antes. So we're going to consider these are very easy to add to everything. Así entonces podemos agregarlo a lo que necesitemos. So well, it has been about WH questions. Esto ha sido sobre las preguntas tipo WH. It is very necessary, algo muy importante que siempre he dicho, please practice it. Por favor, practíquenlo, right? Please you practice with this. Por favor, practiquen estos WH, por ejemplo, WH questions. Practice it, for example, with phrases, con frases de la cotidianidad, right? Practicing, for example, with verbs, you have con verbos que ustedes tengan en su cotidianidad, en sus áreas de trabajo, en sus áreas de estudio, en su hogar, en la calle, donde sea. So you're going to have this way to practice. And of course, y desde luego, siempre estaré abierto a preguntas. Ya lo saben todos, por favor hagan preguntas en los comentarios o para quienes son estudiantes, para quienes son mis estudiantes, please ask in the classes. Por favor, anoten aquí y hagan sus preguntas en mis clases. They are going to be always very welcome. Siempre serán bienvenidas sus preguntas. The most important is you keep on searching. Lo más importante es que sigan investigando, you practice the language y que practiquen el idioma. So, well, really thank you everybody. Así que muchas gracias a todos. Hope you have enjoyed this space. Espero les haya gustado este espacio. Please ask lots of questions. Por favor, hagan muchas preguntas. Thank you. Bye bye then.